Soy psicóloga. Eso significa que paso mis días tratando de entender la mente humana, de resolver los rompecabezas que componen los pensamientos, las emociones y las motivaciones de mis pacientes. Nunca imaginé que algún día un rompecabezas se volvería tan peligroso. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Alex Martínez apareció en mi consulta. Tenía 27 años, una complexión delgada y una mirada profunda que al principio me pareció introspectiva. Algo en su actitud parecía un poco inquietante, pero yo traté de no dejar que eso me distrajera. La ansiedad, la depresión y los trastornos de personalidad son comunes, y como psicóloga, mi trabajo es escuchar y tratar de ayudar. «Hola, doctora. Gracias por recibirme», dijo con una voz suave, casi susurrante, mientras tomaba asiento frente a mí. Su saludo fue educado, pero había algo en su tono que no podía identificar, algo que me desconcertaba. «Hola, Alex. Es un placer. ¿Qué te trae por aquí?», respondí con profesionalismo, comenzando la sesión como siempre lo hacía. Él se acomodó en el sofá frente a mí, sus manos entrelazadas en su regazo, sus ojos observándome con intensidad. He estado luchando con algo. No sé qué es exactamente, pero siento que no puedo controlarlo. A veces, siento que mi mente no me pertenece. Lo miré, intrigada. A veces los pacientes tienen dificultades para articular lo que sienten, pero sus palabras me hicieron recordar a los casos de trastornos obsesivos o incluso paranoicos. Sin embargo, algo en la forma en que me miraba me mantenía alerta. ¿Qué tipo de pensamientos son esos? ¿Puedes describirlos?, le pregunté. Tomando nota en mi libreta, él no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se desvió hacia la ventana como si estuviera buscando las palabras en el cielo gris. «No quiero parecer un loco, doctora, pero he empezado a sentir que la gente me observa. Siempre me están mirando. En la calle, en el trabajo, incluso en la universidad. Y hay algo más. A veces, siento que la gente está hablando de mí, susurrando». La observación fue intrigante, pero no era completamente fuera de lo común. Las paranoias ocasionales son normales, especialmente en personas que atraviesan situaciones de estrés. «Entiendo. ¿Cómo te hace sentir eso?», le pregunté con calma, para alentarlo a hablar más. Él tomó un largo suspiro, y sus ojos se tornaron más oscuros. «Me siento atrapado, como si todo lo que hago estuviera siendo observado, como si estuviera perdiendo el control». Lo observé en silencio. En ocasiones, los pacientes tienden a sentirse vulnerables, y algunos comienzan a proyectar sus miedos más profundos hacia sus terapeutas. Sin embargo, algo en la forma en que hablaba no me parecía tan normal. Algo me decía que había más detrás de sus palabras. «Te entiendo, Alex. Vamos a trabajar en eso. Quiero que sepas que este es un espacio seguro y que todo lo que hables aquí se quedará entre nosotros. Nadie más lo sabrá», le aseguré tratando de calmar su ansiedad. Él me miró con una expresión que no pude leer bien. «Gracias, doctora. Es bueno saber que puedo confiar en ti». Con esa afirmación la sesión continuó como cualquier otra. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaba a notar que las sesiones con Alex se volvieron más inquietantes. Sus relatos de paranoia y obsesión se intensificaban, y con el tiempo, comenzaron a incluir detalles extraños y personales sobre mi vida. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero conforme pasaban las semanas, sus comentarios sobre mi casa, sobre mi familia, se volvían demasiado específicos para ignorarlos. Una tarde, después de la sesión, revisé mis notas y me di cuenta de que algo no estaba bien. «A veces creo que sabes demasiado de mí», escribí en mi diario personal. «Creo que Alex está observando más de lo que parece». Comencé a sentirme incómoda, pero decidí seguir adelante. Mi trabajo era ayudar, no dejarme influenciar por mis propias inquietudes. Esa noche, me preparaba para dormir cuando escuché un golpe sordo contra mi ventana. Me sobresalté. Miré hacia el cristal, pero no vi a nadie. «Es el viento», me dije a mí misma,
intentando calmar mi respiración acelerada. Sin embargo, el sonido siguió. Un golpeteo suave, persistente, como si alguien estuviera tocando mi ventana. Me levanté y caminé hacia la ventana. Al abrir las cortinas, un estremecimiento recorrió mi cuerpo al ver una figura en la oscuridad. No podía distinguirla bien, pero sabía que no era una figura conocida. Mi corazón latía rápidamente. No pude evitar pensar en Alex. En ese instante, todo lo que había considerado irracional en sus relatos comenzó a encajar de una manera inquietante. ¿Y si no estaba tan equivocado como pensaba? Esa noche, el sueño me eludió. Las horas se alargaban en mi mente mientras una sensación de incomodidad se apoderaba de mí. El golpeteo en la ventana había cesado, pero las imágenes de esa figura oscura seguían rondando mi mente, taladrando mi cerebro. Decidí no pensar más en ello, convencida de que era una mera coincidencia. Después de todo, no podía ser Alex. Estaba loco, sí, pero no tanto como para acecharme físicamente. Pero al día siguiente, durante la sesión, una extraña sensación se apoderó de mí cuando lo vi entrar. Algo había cambiado en su postura, una especie de seguridad perturbadora, como si supiera algo que yo ignoraba. «Hola, Alex. ¿Cómo te sientes hoy?», le pregunté. Con una sonrisa profesional que intentaba mantener el control, él sonrió débilmente. Pero no fue esa sonrisa nerviosa que había visto en él antes. Esta tenía algo inquietante, como si fuera de un secreto que me excluía. «He estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez», dijo, su tono suave y medido. «Y creo que finalmente lo entiendo». Me tensé al escuchar sus palabras. Había algo en su mirada que no me gustaba. Estaba acostumbrada a la terapia, pero este tipo de conversaciones eran diferentes. «¿Qué es lo que entiendes, Alex?», pregunté, tratando de no mostrarme afectada. «Lo que me has dicho me ha hecho pensar. Me has dado muchas herramientas para afrontar mis problemas, pero hay algo más que creo que deberíamos abordar. Algo más profundo». Sus ojos brillaron con un destello inquietante. «¿A qué te refieres? ¿Puedes ser más específico?». «Lo que quiero decir es que tú y yo estamos conectados, doctora. Es más que solo una sesión terapéutica. Te he estado observando desde hace tiempo, y sé que, en el fondo, tú también lo sabes». Mi estómago se retorció. ¿De qué estaba hablando? Me estaba empezando a incomodar profundamente. «Alex, estás cruzando una línea. No hablamos de esto en nuestras sesiones y no es apropiado que lo hagas ahora», le respondí con voz firme, tratando de mantener mi autoridad. Pero él no parecía perturbarse. Al contrario, su expresión era casi alegre. «¿Sabes, doctora? Eres muy buena en lo que haces, pero hay algo que me inquieta. He notado algo sobre ti, algo que no se puede ocultar». Me sentí helada. ¿Cómo podía saber algo sobre mí? Mis pacientes no deberían saber nada más allá de lo que les contara durante las sesiones. Y, sin embargo, su mirada decía lo contrario. Sus palabras lo confirmaban. «No sé de qué hablas, Alex. Te sugiero que mantengamos nuestra conversación dentro de los límites de esta consulta», le dije, alzando la voz. Con el pulso acelerado, él no se inmutó. «No hace falta que sigas negando lo que sabes. Sé lo que hiciste la semana pasada. Sé a qué hora llegaste a casa, y sé incluso qué ropa usabas». El aire se volvió denso. El sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda mientras intentaba mantener la compostura. No entendía cómo podía saber esos detalles. Tal vez eran coincidencias, pero no podía negar que algo en él se había vuelto inquietantemente certero. «¿De qué estás hablando, Alex?». Mi voz temblaba ligeramente, aunque trataba de disimularlo. «De todo. De ti. Lo que te gusta, lo que no. Sé más de lo que crees. Yo te estoy observando. No solo aquí, sino en tu vida. Lo he hecho durante mucho tiempo. Y todo lo que me cuentas solo me hace sentir más cerca de ti, ¿sabes?». Mis manos temblaron ligeramente, pero no podía dejar que me viera vulnerable. «Eso no está bien, Alex. Lo que estás diciendo es inapropiado y fuera de lugar. Si sigues con este comportamiento, me veré obligada a interrumpir nuestra terapia». Su sonrisa creció.
Era una sonrisa que no mostraba simpatía ni compasión. Era algo más oscuro, algo que se sentía como una amenaza implícita. Lo entiendo, doctora. No te preocupes. Todo esto lo hago porque me importas. Quiero ayudarte. Y, lo más importante, quiero que me entiendas. Estoy aquí para ti. Siempre. Lo estaré. La sesión terminó abruptamente, y mientras él se levantaba para irse, yo sentí un nudo en el estómago. Había algo en su presencia que me resultaba más aterrador que cualquier otra cosa que había experimentado antes. Ese día, decidí tomar precauciones. Al llegar a casa, cerré todas las cortinas y aseguré las puertas con un par de cerrojos adicionales. Pero lo peor fue el sentimiento persistente de que alguien me observaba. No podía sacudírmelo, como si sus palabras siguieran retumbando en mi mente. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó. Un mensaje. Me desconcertó aún más. Sé lo que haces cuando apagas las luces. Sé lo que sueñas, doctora. Y no me iré. Siempre estaré cerca. Era su número. Alex. Mi piel se erizó. Sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Estaba más allá del punto en el que podía racionalizarlo. Mi paciente, el hombre al que había intentado ayudar, había cruzado una línea. Y ahora, algo me decía que estaba comenzando una cacería. Y yo era la presa. El mensaje de Alex no dejó de rondar en mi cabeza. Sé lo que sueñas, doctora. Esas palabras se repitieron una y otra vez como un mantra perturbador. ¿Cómo podía saber algo tan íntimo? Me estremecí al pensar que no se trataba solo de una amenaza vacía. Había algo en su tono, algo en la forma en que se expresaba, que me decía que hablaba en serio. Esa noche, pasé horas mirando las sombras que se deslizaban por las paredes de mi habitación. El sonido de mi respiración era lo único que escuchaba. Pero en la oscuridad mi mente no podía dejar de preguntarse, ¿realmente había estado observándome? O peor aún, ¿había comenzado a entrar en mi vida de una manera que no entendía? Decidí no dormir. Me levanté varias veces durante la noche para revisar las ventanas, los cerramientos, pero todo parecía estar en su lugar. Al amanecer el agotamiento me embargó, pero no pude relajarme. Mi mente seguía alerta, lista para cualquier indicio de su presencia. Esa mañana, recibí otro mensaje. ¿Cómo están tus ventanas hoy, doctora? ¿Te has asegurado de cerrarlas bien? Un escalofrío recorrió mi columna. Mi corazón latió con fuerza. La realidad de lo que estaba sucediendo empezó a caer sobre mí con todo su peso. No podía ignorarlo más. Mi paciente, aquel hombre aparentemente inofensivo, se había convertido en algo mucho más peligroso. Decidí cambiar mi rutina. Llamé a la policía, pero no pude evitar sentirme tonta. No había pruebas, solo palabras vacías. ¿Qué podrían hacer ante eso? Sabía que necesitaba pruebas más sólidas. No podía seguir como si nada ocurriera. Al llegar a la consulta esa tarde, mis pensamientos seguían girando alrededor de Alex. Cada vez que alguien entraba, me sobresaltaba, y eso me hacía sentir aún más vulnerable. El sonido de la puerta, al abrirse, me tensaba el cuerpo. Nadie más parecía notar mi incomodidad, pero yo no podía dejar de mirar la puerta, como si esperara verlo aparecer en cualquier momento. Finalmente, llegó la hora de la cita de Alex. Entró con una calma inquietante, casi como si supiera que tenía la situación bajo control. Al verme, su sonrisa se ensanchó, esa sonrisa que ya no me parecía nada amigable. «Hola, doctora. ¿Cómo te encuentras hoy?» Su voz era suave, casi melosa, pero había una carga siniestra en sus palabras. «Estoy bien. Gracias», le respondí, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba ligeramente. Me senté frente a él, mientras mi mente aceleraba buscando una manera de confrontarlo sin ponerme en peligro. Comenzamos con la sesión, pero cada palabra que él decía solo aumentaba mi sensación de que estaba atrapada. «He estado pensando en lo que hablamos la última vez», dijo. «Creo que estamos más cerca de lo que pensábamos. Tú y yo tenemos una conexión muy especial, ¿no lo sientes?» Era imposible ignorar la creciente tensión entre nosotros.
Cada uno de sus movimientos, cada mirada, era una presión sobre mi pecho. No, Alex, no estamos conectados. Tú tienes problemas, y yo soy tu psicóloga. Ese es el límite. Su rostro mostró una ligera mueca de decepción. No entiendo por qué lo niegas, doctora. Yo sé lo que piensas, sé lo que sientes, todos tus secretos, tus deseos. He empezado a comprenderlos. ¿Sabes lo que eso significa? Que ya no puedes huir. Yo te tengo a mi alcance. La sangre se me heló. ¿Cómo podía hablar con tal certeza? Había algo en su tono que me hacía sentir que estaba demasiado cerca de la verdad, como si en algún nivel lo que decía tuviera sentido. No sabes lo que dices. Yo no tengo secretos. Esto es solo un juego para ti, ¿verdad? ¿Para asustarme? Pero no lo lograrás, respondí, intentando con todas mis fuerzas mantener la firmeza en mi voz. Alex se inclinó hacia adelante, su mirada fija en mis ojos, sin parpadear. ¿Un juego? No, doctora. Esto no es un juego. Y no se trata de asustarte, se trata de que finalmente lo entiendas. Tú y yo somos el mismo, somos iguales. No pude evitar un escalofrío, y cuando intenté decir algo más, la puerta de la consulta se abrió repentinamente, interrumpiéndonos. La secretaria entró con un semblante preocupado. Perdón, doctora, pero hay una llamada urgente para usted. Es la policía. La interrupción fue como un golpe de gracia. Aunque no quería mostrarlo, la mención de la policía me hizo sentir vulnerable, como si el control que pensaba tener sobre la situación se desvaneciera. Me levanté rápidamente, y mientras me dirigía hacia la puerta, escuché la risa de Alex detrás de mí. No te preocupes, doctora. Estaré esperándote fuera. No importa cuánto intentes huir, siempre estaré cerca. El tono de su voz me heló por completo. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué significaba siempre estaré cerca? Al tomar la llamada de la policía, me sorprendió escuchar que había habido un informe de vigilancia en los alrededores de mi consultorio. Según el reporte, alguien había sido visto observando mi edificio durante varias noches consecutivas. El terror que sentí al escuchar esas palabras fue insoportable. Mi primer pensamiento fue que se trataba de Alex, pero no podía estar segura. Tal vez había alguien más involucrado. Quizá él estaba manipulado por algo más. Doctora, necesitamos que venga al comisaría. No es seguro que esté sola en este momento. Tenemos razones para creer que su seguridad está en peligro, me dijo la voz del oficial al otro lado de la línea. Mi mundo parecía desmoronarse ante mis ojos. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? Me di cuenta de que, aunque había intentado racionalizarlo todo, la amenaza era real. Y la peor parte era que él ya lo sabía. La llamada de la policía terminó de derrumbar la frágil sensación de seguridad que me quedaba. Mientras colgaba el teléfono, mi cuerpo entero temblaba. ¿Qué estaba pasando? Sentía que había caído en un abismo, uno que se estaba profundizando cada vez más. Las palabras de Alex resonaban en mi mente. Siempre estaré cerca. Aquella amenaza ya no sonaba a algo vacío. Lo que había comenzado como una simple incomodidad se transformaba en una pesadilla palpable. Tomé una respiración profunda y decidí que tenía que actuar. No podía seguir ignorando lo obvio. Alex no solo me acechaba, estaba controlando cada aspecto de mi vida, jugando con mis miedos, observando mis movimientos, conociendo detalles que no debía saber. Algo en mi interior me decía que ya no era solo un paciente trastornado. Había algo mucho más siniestro en su comportamiento. Decidí salir de la consulta y dirigirme a la comisaría. Mientras caminaba por la calle, un sentimiento de paranoia se apoderaba de mí. Miraba hacia atrás cada pocos pasos, casi esperando ver a Alex aparecer en las sombras, observándome. El ruido de mis propios pasos en la acera se sentía ensordecedor, como si toda la ciudad hubiera quedado en silencio, esperando que algo sucediera. Cuando llegué a la comisaría, un oficial me recibió rápidamente. Doctora, gracias por venir, tan rápido. Vamos a asegurarnos de que esté a salvo. Por favor, entre a esta sala y espere a que le expliquemos lo que hemos encontrado.
Me condujeron a una pequeña habitación sin ventanas. El ambiente era frío, casi opresivo. Estaba tan nerviosa que mi pulso parecía más fuerte de lo habitual, y mis manos temblaban sin control. ¿Qué encontraron? ¿Quién estaba observando? ¿Mi edificio? Pregunté tratando de mantener la calma. El oficial se sentó frente a mí y me miró con una expresión seria. Hemos revisado las cámaras de seguridad alrededor de su consultorio. Lo que encontramos es desconcertante. La sala pareció encogerse aún más mientras me preparaba para escuchar lo que vendría. ¿Qué encontraron? Insistí, mi voz ya cargada de tensión. Alex Martínez, su paciente, ha sido grabado varias veces en las últimas semanas, observando la entrada de su consultorio. Pero eso no es todo. El oficial hizo una pausa y mi estómago se revolvió. Recientemente encontramos imágenes de él merodeando cerca de su casa. En algunas de ellas estaba parado justo frente a su ventana. Además, tenemos reportes de que alguien ha estado entrando en su edificio durante la noche. Hay huellas, pero no hay señales de forcejeo. No podía respirar. El miedo me atenazó. La sensación de ser observada, de estar constantemente vigilada, no era mi paranoia. Era real. Alex no solo estaba observando mi vida desde fuera, sino que de alguna manera había encontrado una manera de entrar en ella. Pero, ¿cómo? ¿Cómo había pasado de ser un paciente perturbado a un acosador tan peligroso? El oficial continuó, interrumpiendo mis pensamientos. Lo peor de todo, doctora, es que las cámaras también captaron algo extraño. En una de las grabaciones más recientes, vimos a Alex hablar con un hombre que no hemos podido identificar. Es probable que haya alguien más involucrado en esto. ¿Un cómplice? Pregunté, mi mente ya llena de horror. ¿Era posible que estuviera siendo manipulado? ¿Que alguien más estuviera usando su obsesión para algo más siniestro? Eso, parece. El hombre que aparece con él está disfrazado, pero tenemos una descripción parcial. Lo que sabemos es que parece tener la misma edad que él, y que Alex lo sigue con devoción. Nos gustaría que usted nos ayudara a identificarlo. El sentimiento de desprotección me invadió por completo. Me di cuenta de que no solo estaba lidiando con un paciente psicótico, sino con un caso mucho más complejo y aterrador. Mi vida estaba siendo invadida por completo. Doctora, necesitamos que nos dé acceso a cualquier otra información que pueda tener sobre Alex. Cualquier detalle que le parezca extraño, o que nos ayude a entender cómo se conecta con este otro individuo, insistió el oficial. Nadie entendía la gravedad de la situación. Era como si estuviera atrapada en un juego macabro, uno del que no podía escapar. Mientras mi mente intentaba procesar todo lo que me habían revelado, las palabras de Alex volvieron a mi mente. Sé lo que sueñas. El terror era tan palpable que me sentí físicamente aplastada por él. Decidí regresar a mi consultorio para revisar mis archivos. Tal vez había algo más que se me había pasado por alto, algo que podría ayudar a entender cómo Alex había llegado tan lejos. Al llegar me senté frente a mi escritorio y comencé a revisar los informes de las sesiones. Pero mientras hojeaba las páginas, una imagen en particular me detuvo en seco. En una de las hojas, había un dibujo que Alex había hecho durante una de nuestras primeras sesiones. Un dibujo que inicialmente había pasado por alto, pero que ahora me helaba la sangre. Era una representación de mi consultorio, pero algo era extraño. En el centro de la imagen había una figura, yo, pero de una forma que no podía reconocer. En lugar de mi rostro había una sombra difusa, y al lado había otra figura, una sombra completamente negra, sin rostro, pero con una silueta que se asemejaba a la de alguien más. Mi corazón se detuvo por un momento. Ese dibujo no solo era inquietante, era como si Alex hubiera predicho lo que ocurriría. Como si supiera que él y yo estábamos conectados, no de la forma en que lo pensaba, sino de una manera mucho más oscura. En ese momento, algo hizo clic en mi mente.
La sensación de que Alex ya no era solo un paciente comenzó a tomar forma. Él estaba manipulando la situación, no solo para atormentarme, sino para convertirla en algo mucho más siniestro. Estaba jugando un juego con las reglas que él mismo había creado, y yo estaba atrapada en su red. La puerta de mi consultorio se cerró de golpe. Me giré, y mi piel se erizó al ver una sombra en la esquina de la habitación. El sonido de los pasos acercándose me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. La puerta estaba cerrada, pero alguien había entrado. Y entonces lo escuché. Su voz, suave, pero llena de amenaza. Te dije que siempre estaría cerca, doctora. Y ahora, lo sabes. El aire en la habitación se volvió espeso. El corazón me latía con tal fuerza que temí que Alex pudiera escuchar su golpeteo. No me atrevía a moverme. Estaba atrapada, como una presa que siente la garra de su cazador acercándose lentamente. La sombra en la esquina de la habitación se movió, y allí estaba él, Alex. No parecía tan desquiciado como en las sesiones anteriores, ni tan incontrolable. En lugar de eso había una calma aterradora en su porte. Su mirada se fijó en mí, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. ¿Sabías, doctora, que las víctimas siempre niegan la verdad? Todo el tiempo, a pesar de las pruebas frente a sus ojos, siguen pensando que todo es un juego, un delirio. Pero la verdad es que todo ha sido parte de mi plan. Su voz era suave, pero las palabras eran cuchillos afilados que se clavaban en mi pecho. Alex, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué estás haciendo esto? Mi voz temblaba, pero no pude evitar hacer la pregunta. No me importaba que ya lo supiera. Era la única manera de obtener respuestas. Su sonrisa se amplió, pero ahora había algo, en sus ojos algo oscuro y profundo que no podía entender. Lo que quiero, doctora, es que finalmente comprendas lo que siempre has sabido. Que todo esto no es un juego para mí. No estoy aquí para sanar. Estoy aquí para que seas mía. Desde el principio, mi único propósito fue llevarte al límite, hacerte entender que tú y yo no somos tan diferentes. Tú te consideras una profesional, pero solo eres una pieza en mi rompecabezas. Todo lo que has hecho ha sido alimentarme. Mis piernas temblaron y tuve que hacer un esfuerzo para mantenerme erguida. Alex se acercó lentamente, y su figura se fue haciendo cada vez más imponente. Su mirada no se apartaba de la mía, como si estuviera disfrutando del control absoluto que ejercía sobre mí. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, apenas respirando. Si piensas que vas a quebrarme, no lo lograrás. No dejaré que sigas con esto. Alex no dijo nada durante un largo momento. Luego, dio un paso más cerca, y de repente, su rostro cambió. La suavidad que había mostrado desapareció y se transformó en algo completamente diferente. Su expresión era ahora la de alguien que disfrutaba cada segundo de mi desesperación. ¿Sabes, doctora? Durante todas esas sesiones, cuando creías que estabas en control, todo lo que hacía era observar. Observar cómo tus miedos crecían. Cómo tus propios secretos, tus propios deseos, se filtraban a través de las grietas de tu fachada profesional. No me necesitabas a mí para ser presa del miedo. Estabas atrapada en tu propia mente mucho antes de que yo llegara. Mi cabeza daba vueltas. Las palabras de Alex como un eco que resonaba en mis oídos. ¿Qué estaba diciendo? Había algo que no comprendía, algo que no lograba conectar, pero una sensación aterradora comenzó a crecer en mi interior. Sabías que esto iba a suceder, ¿verdad? Sabías que en el momento en que comenzaste a estudiar la psicología, ya estaba sembrado. El destino estaba destinado a ser tu casa, tu oscuro reflejo. Sus palabras golpeaban mi mente, y fue en ese instante cuando entendí la magnitud de su locura. Mi mente se aclaró en un instante. Las piezas caían en su lugar. Alex no solo estaba enfermo, él era el reflejo de lo que yo misma temía, de lo que yo misma había reprimido. No solo era un paciente, era la manifestación de los mismos miedos y secretos que yo había estado negando durante años. Lo que pasa, Alex, dije con voz firme,
intentando recuperar algo de control. Es que tú y yo no somos iguales. Tú vives en un mundo de fantasías y obsesiones. Pero yo no me dejo dominar por mis miedos. No lo voy a permitir. Algo brilló en sus ojos, pero ya no era satisfacción. Era enojo. Un enojo profundo que no había mostrado antes. Y eso me hizo darme cuenta de que, en ese momento, el juego de poder estaba cambiando. Yo podía sentir la fuerza regresando a mis palabras. Alex dio un paso atrás. Su rostro se tensó y, por primera vez en todo este tiempo, parecía inseguro. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso crees que puedes deshacer lo que he hecho? No puedo deshacerlo, respondí, mi voz más segura. Pero puedo terminarlo. La puerta del consultorio se abrió de repente. No estaba preparada para lo que vi. 2 oficiales de policía que entraron con rapidez y rodearon a Alex. Parecía que ya sabían que este momento había llegado. Alex Martínez, estás arrestado por acecho, invasión de la privacidad y otros cargos relacionados, gritó uno de los oficiales mientras le colocaba las esposas. Alex, aún con la mirada fija en mí, intentó resistirse. Pero la fuerza de los oficiales fue más que suficiente. No puedes detenerme. No puedes escaparte de esto. Yo siempre estaré cerca de ti. Pero sus palabras ya no me afectaron. Finalmente, estaba siendo detenido, y mi pesadilla comenzaba a desmoronarse. A medida que se lo llevaban, sentí un peso que había estado sobre mis hombros durante semanas desaparecer. Había logrado sobreponerme, y ahora podía respirar de nuevo. La policía me explicó que, en cuanto me dirigí a la comisaría, rastrearon el comportamiento de Alex hasta descubrir que él había estado siguiendo mis movimientos con la ayuda de un dispositivo de rastreo en mi coche. Cuando la policía empezó a investigar más profundamente, encontraron que había estado manipulando mis sesiones terapéuticas de forma muy meticulosa. Doctora, lo siento mucho por todo esto, dijo el oficial. Vamos a asegurarnos de que esté a salvo. Mientras observaba a Alex ser llevado fuera del consultorio, una parte de mí aún no podía creer lo que había pasado. Pero al mismo tiempo, sabía que este capítulo de mi vida había terminado. Alex, el paciente que había cruzado la línea, ya no tenía poder sobre mí. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una pregunta persistía, algo que no me dejaba tranquila. Si todo esto fue orquestado por él, ¿era él realmente el único responsable? ¿O había algo más en mí que lo había alimentado, algo que aún no entendía por completo? Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, sentí un escalofrío recorriéndome. Pero no era miedo, era una comprensión final. La caza había terminado, pero la presa aún seguía ahí, observando, esperando. Quizás, en algún rincón oscuro de mi mente, aún estaba acechando.